momentos enlazarme con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para que nos hable sin censura de las noticias más importantes a ambos lados de la frontera. Doctora, la saludo con mucho gusto, le mando un abrazo. ¿Cómo estás, Vicente? Saludos a todos y mucha fuerza por los momentos que están pasando ahí en Sin Censura. Muchas gracias por la solidaridad, doctora, pero pues son gajes del oficio y para eso nos rentamos los periodistas, para pisar callos y levantar ámpula. Oiga, doctora, a mí en lo particular me pareció emocionante, desde mi perspectiva obviamente, usted deme su opinión, este discurso de Marcelo Ebrard en la ONU, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador y ante la Asamblea General de la ONU. Marcelo Ebrard creo que hace declaraciones fuertes a pesar de la, entre comillas, buena relación que existe entre el gobierno de Estados Unidos y de México. Por ejemplo, México se pronuncia en contra del embargo a Cuba, algo que ha sido histórico, pero también se pronuncia en contra de cualquier sanción, intervención en otros países. Se me viene a la mente Venezuela y la insistencia de Estados Unidos con cambiar al gobierno, con cambiar a los gobernantes en Venezuela. ¿Qué le pareció el discurso de Marcelo Ebrard? Pues mira, yo lo escuché con mucha atención, Vicente, porque me parece que es una pieza formidable para resumir la propuesta, el proyecto que este gobierno tiene. Digo, hace un recorrido, lo que nosotros ya hemos escuchado y de repente ya lo decimos con mucha más familiaridad, que si la cuarta transformación, pero ahí se explicó claramente en términos de historia qué quiere decir o por qué le mencionan así a esta propuesta de cambio. Entonces, esta idea de que históricamente estamos llegando a una etapa en la cual sería la cuarta transformación de nuestra historia reciente, pues lo interesante es que lo aclara al mundo y en ese sentido habla de algo que pues también se ha dicho acá internamente, pero ya está dicho a nivel internacional y eso tiene su peso, y es: México no va por un cambio de gobierno, va por un cambio de régimen, Vicente. Entonces, dicho ahí y dicho así, a mí me pareció interesante, valiente y también porque hace un esbozo general de algunas de las propuestas que tienen que ver con estos cambios. Y en eso, Vicente, también lo interesante es que contrapuntea con otros presidentes que estuvieron en esas mismas jornadas, ¿no? Y que presentaron sus proyectos también incipientes, mira, como el caso de Brasil, que es, digamos, el paralelo a nosotros. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador entró en diciembre y Bolsonaro en Brasil entró en enero. Entonces vamos a ir como a la par. Y es un presidente que es absolutamente al contrario de la propuesta que estamos viendo en nuestro país. Entonces, permite contrapuntear. Ahí en ese caso el presidente de Brasil habló, bueno, ¿qué te puedo decir? De lo que van a hacer con la Amazonas, que van a hacer con la población indígena, de una serie de cosas que justamente nos separan y nos distinguen. Entonces, yo creo que, salvo algunas cosas que podríamos discutir, así como qué tanto está o no funcionando, por ejemplo, el tema migratorio, que acá ha tenido una repercusión en términos internos, sobre todo en el país, muy crítica por el tipo de contención que se está llevando a cabo, como con lo que ha pasado, digamos, con la postura de México en la frontera. Pero además de eso, digamos, reiteró Ebrard en este caso, todo lo que es la postura de desarrollo hacia la región del sur del país y incluyendo a Centroamérica. Entonces, a mí me parece que se dijeron cosas que podrían servir muy bien para delinear en pocos minutos lo que es este proyecto, e incluyes este asunto que no es menor, el asunto de que Cuba no merece el bloqueo, pero también no lo merece porque al final de cuentas ha sido ahorcar otra economía más en la región. Y bueno, que le echen históricamente la culpa de todo a un país pequeño que si tuviera ese potencial como para intervenir en tantas partes de tal manera, bueno, pues obviamente estaríamos hablando de una superpotencia y pues desafortunadamente no lo es. Pero me parece que es valiente porque sí, no es que se diga simplemente como un discurso, bueno, que no quiten el bloqueo a Cuba, sino se va y se dice en Naciones Unidas. Y el último comentario sobre esto, Vicente, que no es tampoco menor. El hecho de que Ebrard ha sido el representante a nivel internacional de López Obrador en todos estos foros, porque López Obrador decidió que no quería, por lo menos al principio de su gobierno, asistir a este tipo de foros, a mí me parece muy interesante, porque muestra una capacidad de saber ceder esa imagen, esa presencia a otros que se luzcan, porque al final de cuentas es un lucimiento internacional, sin que ese o le debilite a la propia figura presidencial mexicana. A mí me gusta eso,
porque muchas veces lo que nosotros tenemos en países como México especialmente, son estos figurones que quieren estar en todo, que se quieren hacer cargo absolutamente de todo, que es parte de la personalidad de López Obrador, pero qué interesante que no es así del todo cuando es capaz de ceder y al contrario decir, bueno, en este proyecto hay quien puede representarme sin ningún problema, muy bien y hasta mejor y adelante. Entonces, a mí también me gusta eso, ya hablando internamente aquí a nivel de nosotros del país, ¿no? Claro que sí, doctora, y si me permite, vamos a rescatar, mi querido Toño, un extracto de este discurso de Marcelo Ebrard, unos 2 minutos, si te parece, Toño, acerca de estas declaraciones que me parecen valientes de un secretario de Relaciones Exteriores que obviamente va a representar al país, va a representar al presidente y que fija posturas claras de México para el mundo. Vamos a ver y escuchar al secretario de Relaciones Exteriores, al canciller Marcelo Ebrard, en este fin de semana en la ONU. Que nuestra política exterior y nuestra participación en la Organización de las Naciones Unidas se va a guiar por los principios de la política exterior mexicana de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias. Y por esa razón, en el ámbito de América Latina y el Caribe, les comparto que México considera y se opone a medidas como el bloqueo a Cuba o la imposición de sanciones a países y abogamos porque a través del diálogo, a través de la comunicación, los pueblos, las naciones, los países podamos resolver nuestras diferencias. La paz se basa en la política como método y no en el ejercicio de la fuerza. Estamos comprometidos con la defensa y expansión de los valores de la ley. Ahí están las declaraciones de Marcelo Ebrard. Doctora, nada más para cerrar este tema. Lo pueden criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que quieran, pero no por dejar su congruencia. Congruente lo que fue a plantear Marcelo Ebrard con lo que hemos escuchado en estos 9 meses de gobierno. No, esa frase está muy buena, La paz tiene como método a la política. Es buena porque al final sí tienes razón que resume parte de la propuesta que se tiene internamente en términos de lograr la pacificación del país y por favor que eso ya avance, pero con la política como método. Muy buenas las declaraciones y te voy a decir algo que también me sorprendió, pues como muy tranquilo, se le notaba muy tranquilo, yo no noté cero, ya sabes, nervioso, pues imagínate el foro del que estamos hablando, y Marcelo Ebrard tiene una cancha ya tiene un manejo, pues que la verdad también eso da gusto, porque estás viendo personajes que tienen lustre, que se han movido en ciertas esferas, bueno, fue jefe de gobierno de esta ciudad, imagínate si no, pero está es bonito verlo porque digno representante de para mí, de amigo, yo tengo gran admiración por el canciller, y la verdad me gustó mucho también incluso ese tono, y la valentía de decir, mira, ahí podremos ya decir que estar a favor, estar en contra, pero abiertamente México toma una postura y reitera lo que ha dicho desde que tomó posesión el presidente López Obrador. Bueno, no queremos meternos, no hacer más olas, porque al final de por sí la situación es delicada en América Latina, ¿no? En general. Así es. Oiga,